Dígale a la persona que está a su lado: no me vaya a distraer, porque yo vine a escuchar a la voz del Señor, la voz de Dios. Vine a escuchar, dígale, lo que Dios tiene para mí. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15, por favor. ¿Ya lo tiene ahí? Primer libro de Samuel, capítulo 15. Y vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para leer la palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tú eres real. Gracias, Señor. Señor, danos sabiduría y entendimiento, Padre. Discernimiento para entender tu palabra, Señor. Para abrir mi corazón con respeto y cordura delante de ti, Señor, para que hables a mi vida. Señor, dile: hoy yo dispongo todo mi ser y te doy gracias porque tu palabra es alimento, es refrigerio para mi vida. Dile: gracias te doy, mi Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo 15, por favor. Y vamos a leer los versos 1, del 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos, dice el Señor. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema: un líder desechado por Dios. ¿De qué Dios quiere hablarnos? Un líder desechado por Dios. Cuando nosotros miramos la palabra, vamos a ver un poco la historia del pueblo de Israel para entender. El pueblo de Israel duró 430 años en Egipto como esclavos. Cuando Dios decide sacar al pueblo de Israel de la esclavitud para llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida donde fluye leche y miel, Dios en su misericordia envía a Moisés y escoge a Moisés como un vaso, como un instrumento, para poder que Moisés guíe al pueblo de Israel a través del desierto. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y pasó a través del desierto, dice la palabra que el pueblo de Israel fue atacado por la retaguardia, por el pueblo de Amalek, por los amalecitas. ¿Qué es la retaguardia? O sea, el pueblo de Amalek atacó al pueblo de Israel por la espalda. En la espalda, atrás, venían lo que eran los ancianos, los niños, los enfermos, los débiles, los cansados, los fatigados. Todos venían, era en la parte de la retaguardia, en la parte de atrás. Y dice la palabra que el pueblo de Amalek sale y atacó al pueblo de Israel. Déjeme decirle que el pueblo de Amalek o los amalecitas es el peor enemigo del pueblo de Israel. Y más o menos cuando nosotros leemos la palabra nos damos cuenta que el pueblo de Amalek más o menos más de 5 veces ataca al pueblo de Israel. Cuando el pueblo estaba siendo atacado por el pueblo de Amalek, por la retaguardia, porque los soldados iban al frente, adelante, empezó Amalek a destruir, a matar a los niños, a todo, ancianos, a los débiles, a las mujeres.
Entonces cuando Moisés ve esto, dice la palabra del Señor que Moisés sube a la cumbre del collado a orar. Sube con Aarón y Hur. Cuando Moisés sube a orar y levanta sus brazos cuando el pueblo de Amalek está atacando al pueblo de Israel, sube Moisés a orar y levanta sus manos y ora al Señor. Cuando está levantando sus manos, levanta sus manos en medio del problema, en medio de la angustia, en medio de la dificultad. Dice la palabra que el pueblo de Israel prevalecía contra Amalek cuando las manos de Moisés estaban levantadas. Pero cuando las manos de Moisés se cansaban y Moisés bajaba las manos, entonces el pueblo de Amalek prevalecía contra el pueblo de Israel. Entonces Aarón y Hur se dieron cuenta de ello, y dice la palabra que tomaron una piedra y la pusieron para que Moisés se sentase ahí en la piedra. Cuando Moisés se sienta en la piedra, Aarón y Hur toman las manos de Moisés, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y así el Señor les dio la victoria sobre Amalek. Porque Dios es un Dios de victoria. Dios es un Dios que cumple su promesa, su palabra. Dios nunca miente. Él no se niega a sí mismo. Él cumple lo que ha dicho. Y si Él te dijo algo, Dios lo hará contigo y lo cumplirá al pie de la letra. Porque Él es fiel. Amén. Cuando tú estás cansado, cuando de pronto tú estás débil, cuando de pronto tú estás sin fuerzas, cuando tú de pronto estás debilitado, cuando de pronto tú estás fatigado, agotado, entonces el enemigo viene por la retaguardia y te ataca. Pero cuando esto estés pasando en tu vida, cuando estés pasando esos momentos de aflicción, cuando estés pasando esos momentos de persecución, cuando estés pasando esos momentos de tristeza, de dolor, déjame decirte de parte de Dios, haz lo que hizo Moisés. Ve a la cumbre, ve al monte, ve al collado, ve a la presencia de Dios y levanta tus manos ahí. En medio del dolor, levanta tus manos. En medio de la aflicción, levanta tus manos. En medio del desierto, levanta tus manos. Porque cuando tú levantas tus manos, Dios te da la victoria sobre todo enemigo que se levante delante de ti. Él te da la victoria. Dale ese aplauso al Rey. Él te da la victoria. ¿Él te da qué? La victoria. Cuando tú levantas ¿qué? Tus manos delante de Él. El pueblo de Israel era una nación vulnerable. Era un pueblo débil. Y los de Amalek lo atacaron. Aquí hay algo que me impresiona a mí. Dios odia cuando los fuertes se aprovechan cruelmente de los débiles. Dios detesta eso. Cuando el débil quiere hacer caer, el fuerte quiere hacer caer al débil. Cuando el fuerte quiere ser más que el débil. Cuando el poderoso quiere ser más que el que no tiene. Entonces la palabra dice, ay de aquel, dice, que sea piedra de tropiezo o aquel que se meta con uno de mis pequeños. El Señor pelea por esos débiles. El Señor le da la victoria a los débiles. Cuando tú eres débil, necesitas de la presencia de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor? Dios le dio una palabra a Moisés por lo que el pueblo de Amalek había hecho. Dios le dijo a Moisés, esto no se quedará sin cobrar la venganza, sin darles el pago. Por lo que ellos hicieron, dijo, fue algo que no me agradó a mí. Entonces el Señor les da la palabra a Moisés y al pueblo de Israel. Y les dijo, lo que el pueblo de Amalek hicieron, dijo, yo cobraré venganza por ello. Y mire lo que dice la palabra en Éxodos capítulo 17, por favor. No pierda ahí Primera de Samuel.
Vaya a Éxodos, por favor. Capítulo 17. Mira lo que dice el verso 14 al 16. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en ¿qué? En generación. Dios le dice a Moisés: esto yo no lo pasaré por alto, esto tendrá que ser juzgado. Y yo, dice, de quitaré o exterminaré al pueblo de Amalek sobre la faz de la tierra. Cuando tú miras eso, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 25, por favor. Mira lo que dice Deuteronomio, por favor. Capítulo 25. Estamos mirando la historia del pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 25, verso 17 al 19 dice. Ahí hay un título que dice: orden de exterminar a Amalek, o sea, de acabarlos. Acuérdate de lo que hizo Amalek, dice, contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia, o sea, lo atacó por la espalda. De todos los débiles que iban detrás de ti, dice, cuando tú estabas cansado, trabajado, y no tuvo temor de Dios, dice. Ellos no tuvieron temor de Dios. Dios le da esa palabra. Y déjeme decirle esto aquí, mi hermano. Por muchos años Israel fue guiado por la presencia de Dios. Dios era el rey, Dios era su Dios, Dios era el que guiaba al pueblo de Israel por muchísimos años. Pero un día el pueblo de Israel se cansó de que el pueblo, Dios lo guiara al pueblo, porque las naciones vecinas tenían rey. Entonces el pueblo va donde Samuel y le dice: nosotros queremos un rey de carne y hueso que nos guíe como las naciones vecinas. Samuel va donde el Señor y le dice: Señor, el pueblo está pidiendo un rey. El Señor le dice: pero yo soy su rey. Ojo con esto ahí. ¿Cuántos saben que Él es nuestro Dios? ¿Cuántos saben que Él es nuestro Señor? Pero a veces nos pasa como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se cansó de que Dios guiara sus caminos, guiara sus pasos, de que estuviera con ellos día y noche. Entonces dice: queremos un rey. Y Samuel se pone triste. Y Dios le dice a Samuel: no te pongas triste, Samuel, porque no fue a ti que te desecharon, no fue a ti que te menospreciaron, dice. Fue a mí que me desecharon, dice. Fue a mí que me menospreciaron, le dijo. Pero está bien, les daré un rey. Y ahí es cuando Dios da un rey. Si nosotros nos desviamos del camino que Dios ha escogido para nosotros, vamos directamente al fracaso. El pueblo de Israel, eso fue lo que le pasó. Pero si nosotros seguimos el camino establecido por Dios, vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos siempre escoger y guiarnos por el camino que el Señor ha trazado para nuestras vidas. Por eso les dijo Jeremías: no se aparte ni a derecha ni a izquierda, solamente ve hacia adelante el camino que Dios ha trazado para vuestras vidas. Y hoy en día muchas veces nosotros parecemos el pueblo de Israel. No queremos que Dios gobierne nuestras vidas,
No queremos que Dios haga lo que tiene que hacer en nosotros. No nos gusta que Dios nos moldee, que Dios trate con nosotros. Y nosotros despreciamos el trato y la voluntad de Dios. Ahora si nosotros decimos, no, no queremos esto. Pero déjame decirte esto de parte de Dios. A pesar de que esto, lo que hizo Amalek con el pueblo de Israel, pasaron años, casi 400 años pasaron. Usted dirá, ¿cómo así 400 años y todavía aún el Señor se acuerda? ¿Cómo así nos dice que debemos perdonarnos unos a otros? ¿Cómo así? Déjame decirte, a pesar de que pasaron 400 años ante los ojos de Dios, Dios le había dado una orden a Saúl cuando Dios unge a Saúl. ¿Y qué era la orden que Dios le dio a Saúl? Que exterminara todo, acabara todo, que no dejara nada y que no trajera anatema para él. Y cuando nosotros vamos a ver por qué Dios desecha a Saúl, fueron por unas cosas. Recuerda esto: ante Dios el tiempo no existe. Dice la palabra del Señor que 1000 años para Él es como un día, y un día son como 1000 años. El tiempo no existe en el Señor. Recuerda que el tiempo no perdona, no expía los pecados. Recuerda que el tiempo no es el que liberta los pecados. El que expía los pecados, el que perdona los pecados, es la sangre del Señor Jesucristo. Es la que limpia al pecador, es la que redime al pecador. Es la sangre del Cordero de Dios, no el tiempo. El tiempo no expía los pecados. Por eso el tiempo no existe. No existe en Dios. ¿No existe en qué? ¿No existe el tiempo en qué? En Dios. Mira esto acá. De hecho, cuando tú dices 400 años más, el pueblo de Israel tuvo tiempo suficiente, perdón, el pueblo de Amalek tuvo tiempo suficiente para arrepentirse por su pecado, por su error, pero no lo hicieron. No se arrepintieron. Por lo contrario, el pueblo endureció más su corazón y atacaba más al pueblo de Israel. 400 años pasan y el Señor no se había olvidado. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Él te dio una palabra a ti, Él cumplirá su propósito contigo. Pase cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Los años no importan. En Dios no existe el tiempo. Él es eterno. Él es eterno. Él cumplirá lo que ha prometido. Pero ¿sabes qué me impacta después de todo eso? Saúl es aprobado por Dios para esa gran comisión. Saúl es escogido por Dios para esa comisión. Saúl es elegido por Dios. Saúl es aprobado. Saúl tuvo un sí de parte de Dios. Pero Saúl no supo aprovechar el llamado de Dios. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 15 verso 1. Saúl nunca reconoció de donde Dios lo levantó. Saúl era un hombre que nunca reconoció de donde él lo levantó, de donde el Señor lo levantó. Dice Primera de Samuel capítulo 15 verso 1, dice así el Señor. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora le dice Samuel, pues está atento a las palabras de Jehová. Saúl, escúcheme acá, fue escogido por Dios. 930 años antes de Cristo, Saúl fue ungido 4 veces por Dios. Saúl tuvo una aprobación de parte de Dios. Saúl tuvo un sí de parte de Dios.
Y no hay cosa más hermosa contar con la aprobación de Dios con lo que tú vayas a hacer. No hay cosa más hermosa saber que Dios está contigo donde tú quieras que vayas. Él está a tu lado. Dios siempre está contigo. El Señor llama a Saúl, lo unge a Saúl, le da un sí por sí, le dice: cuenta conmigo, yo estoy contigo donde tú vayas, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Yo estaré contigo, Saúl le dice. Pero el Señor le encomienda algo, una tarea a Saúl. ¿Y sabe cuál fue la tarea? Verso 2 y 3 del capítulo 15, por favor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice: yo castigaré lo que hizo Amalek. ¿Qué hizo Amalek? Atacó a Israel por la retaguardia, mató a los débiles, a los niños, a los cansados, a los fatigados, dice, al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Fue pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres y mujeres y niños, y aun a los de pecho, vacas, ovejas y camellos, y hazlo. El Señor le dio ¿qué? Una orden. Le estableció un mandato a Saúl. Después de que lo unge, después de no ser nada Saúl, después de no ser nadie Saúl, porque sin Dios nada somos, apartados de Él nada somos, somos trapos de inmundicia, dice la palabra, delante de Él. Pero Dios levantó a Saúl, lo escogió, lo ungió 4 veces, y David fue ungido 3 veces. Y Dios le dice a Saúl: ve a la gran comisión y destruye todo. La pregunta, aquí me voy a detener un poco: ¿de dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios nos llamó? No éramos nada sin Él, y nada somos si Él no mora en nosotros, y nada seremos si Él no camina con nosotros. Si Él no está en nosotros, nada somos. Por la misericordia de Dios es que estamos en este lugar. Es por el amor de Dios que estamos aquí de pie y aún respirando, porque es la misericordia de Dios. Cuando Dios llama a Saúl, ¿por qué te dije que un líder desechado por Dios? De pronto usted dice: yo no soy líder, no soy pastor, pero eres cuerpo, eres parte del cuerpo de Dios, eres hijo de Dios. Y así como Dios le dio un mandato a Saúl, también hoy nos está hablando a nuestras vidas. La palabra fue para Saúl, para el pueblo de Israel, pero hoy es para nosotros también. Hoy es para nosotros. Saúl desobedece a Dios. Saúl es un líder que obedece a Dios a medias. Saúl es un líder que tiene conocimiento de Dios, pero no tiene obediencia total. Saúl es un hombre que conoce a Dios, pero no tiene temor de Dios por la obediencia. No obedece en absoluto, sino que Saúl hace lo que él quiere, conforme a su deseo y conforme a sus emociones. Un líder con obediencia a medias no sirve delante de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser obedientes delante de Dios, cueste lo que nos cueste. Un líder sin obediencia, así como el mismo Señor te ungió, Él puede apartarse de ti. Así como el mismo Señor te llamó, Él puede arrancarte. Así como Él mismo te plantó, Él puede arrancarte también. Porque si no hay obediencia, nada somos delante de Él. Nada somos delante de su presencia. A veces, mira el verso 9 del capítulo 15, por favor. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado, mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron.
Pregunto, ¿Saúl fue obediente absolutamente en todo? No. Saúl representa a las personas que obedecen a medias. Hacen lo que se les antoja, hacen lo que se les da la voluntad, sirven a Dios como les da la gana, sirven a medias, obedecen a medias. Y por eso el rey Saúl fue desechado por Dios. A pesar de que fue ungido por Dios, aprobado por Dios, a pesar de que estuvo un sí para Saúl, Dios más adelante lo desecha. Y le dice, me pesa, le dice a Samuel, haber puesto a Saúl como rey del pueblo de Israel. Saúl también era un general del ejército. ¿Tenía conocimiento de cómo se manejaba un pelotón? Sí. ¿Tenía un conocimiento de cómo se manejaba un pueblo? Sí, porque él era general también del ejército. Pero de nada le sirvió su conocimiento, de nada le sirvió su experiencia, porque fue un líder mediocre delante de los ojos de Dios. Eso es lo que él fue. Y muchas veces hoy esto se refleja en nuestras vidas. Queremos seguir a Dios como nosotros queremos. Queremos agradar a Dios como se nos antoje. Queremos servir como nosotros nos da la gana. Y no es así. Tenemos que obedecer como Dios manda en su palabra. La obediencia debe ser en absoluto delante de Dios. No una obediencia a medias. No una obediencia a medias. Saúl dijo, de todo hemos hecho. Saúl obedeció con aquellos hombres, fue por sus propias intenciones. No hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Pero mira el verso 12 de ahí de Primera de Samuel. Dice, madrugó luego Samuel para ir ¿a dónde? A encontrarse al encuentro con Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y he aquí, ojo, esos líderes orgullosos, he aquí que se levantó un monumento y dio vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Samuel confronta a Saúl. Le dice, ¿qué pasó contigo, Saúl? ¿Qué pasó después de que fuiste ungido por él? ¿Qué pasó, Saúl, contigo que después de ser nada te puso a ser rey delante del pueblo de Israel? ¿Qué pasó, le dice, con tu llamado? ¿Qué hiciste con lo que Dios te entregó delante del pueblo de Israel? Y Saúl, como siempre, una persona orgullosa nunca va a aceptar sus errores. Un líder con un carácter orgulloso nunca va a entender que Dios es santo siempre y hay que vivir para Él. Una persona orgullosa siempre va a estar cuestionando a Dios y cuestionando a los demás, pero nunca se cuestiona a sí mismo. Esa es una persona orgullosa, una persona que no tiene carácter, no tiene identidad, no tiene personalidad. Siempre usted se dará cuenta. Cuando usted ve a una persona con ese carácter de Saúl, siempre va a haber una persona orgullosa dentro de él. Y hoy en día se ve mucho eso. Se ven hermanos orgullosos. Se ven hermanos altivos, imponentes, prepotentes, perdón. Se ven líderes, pastores en el púlpito, aún orgullosos, ladrones de púlpito, robando la gloria a Dios. Eso era lo que era Saúl. Saúl dice que él dio y trajo y dio una vuelta al pueblo. ¿Sabes qué buscaba Saúl? Ser aplaudido por el pueblo, agradarle al pueblo antes que a Dios. Eso no se ve hoy en día. No se ve pastores que solo quieren el aplauso del hombre, quieren la gloria para ellos, quieren la alabanza para ellos. Eso era Saúl. Mira lo que le dice el verso 12, léelo. Parte B, Saúl ha venido a Carmel y aquí que se levantó un monumento, dice, y dio vuelta
y pasó delante y descendió a Gilgal. Saúl representa a esos pastores orgullosos y altivos. Hermano, acá, cuando tú vienes a congregarte, a alabar a Dios, los aplausos no son para el hombre, son para el Rey de Reyes, el que merece la gloria y la honra, el que merece el honor, el poder, el imperio, la majestad. La gloria es para Él y todo se hace conforme a Él, y la alabanza sea para el Eterno. Dale ese aplauso al Rey. Saúl era un hombre con hambre de fama. Saúl era un hombre con hambre de fama, de poder, de ser visto. Y por eso le dice: aún ve conmigo y preséntame delante del pueblo. ¿Cuántos líderes quieren eso? ¿Cuántas personas buscan eso? Buscan ser reconocidos, buscan ser enaltecidos por los hombres, cuando al único que se le debe dar la gloria y enaltecer y la honra y la alabanza es al Señor Jesucristo. Recuerda que tú sin Cristo, sin Dios, no eres nada. Nada somos si Él no está en ti. Nada somos si Él no mora en medio de ti. Nada somos. Dice la Biblia en Isaías: el hombre es como un trapo de inmundicia delante de mis ojos, dice. Nada somos. Por el amor, por la misericordia de Dios es que estamos aquí. ¿Por qué te digo que Saúl buscaba fama? Buscaba poder, buscaba sobresalir, ser exaltado, ser visto, cuando a eso Dios no nos llamó. Dios no, el Señor Jesucristo no vino para ser reconocido. Él no tomó esa corona para ser elogiado, ser puesto como rey. La Biblia dice que Él vino como un cordero, y como cordero enmudeció y fue llevado al matadero. La Biblia dice que Él vino como un siervo a servir. Lo que hoy en día a la iglesia muchas veces nos cuesta entender el principio del servicio a Dios. Mira el verso 30, lo que dice ahí, de Primera de Samuel. Y él dijo: yo he pecado. Ojo con esto. ¿Quién dijo? Saúl, pero eso era de dientes para afuera. Y dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres. ¿Qué buscaba Saúl? Fama. Me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ojo con esto. ¿De quién? Dios era Dios de quién? Del pueblo de Israel. ¿Y qué le dijo Saúl a Samuel? Para que honre a tu Dios, dijo. No dijo para que yo me arrepienta delante de mi Dios, sino para que honre a tu Dios. ¿Qué buscaba él? ¿Qué buscaba, iglesia? Fama, poder, ser visto, ser aplaudido. Hermano, tú nunca. ¿Y cuánta gente hoy en día dice, busca lo mismo? Ay, hermano, es que yo me gané 5 almas, dice. Señor, yo me gané una almita. Pastor, me gané una almita. Tú no te ganaste nada, porque las almas son del Señor Jesucristo. Lo que Dios tuvo misericordia y compasión por el perdido, y te usó en la misericordia de Dios para que lleves el evangelio, la palabra del Señor, a aquel que no conoce. Pero tú no ganaste nada. ¿Y cuánta gente hay orgulloso? Ay, ¿cuántos trajo usted? ¿Cuántos se ha ganado usted? Le dicen. ¿A cuántos de usted se ha ganado? Solo buscan fama, poder, ser reconocidos. Pastores que solo buscan eso, son orgullosos, no son humildes. No busques eso, porque Dios dice la palabra que Dios mira de lejos al altivo
y de cerca al humilde. El altivo se va en lucha contra Dios. El orgulloso, el imponente se va en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que mirar. Nosotros solo somos vasos en las manos de Dios. Diga, somos vasos en las manos de Dios. ¿Qué es lo que quita la sed? ¿Qué es lo que quita la sed? Mira acá. Nosotros somos el vaso. ¿Y qué es lo que quita la sed? ¿El vaso o el contenido que está dentro del vaso? Es el contenido que está dentro del vaso, ¿sí o no? Y si yo me tomo el contenido que está dentro del vaso, ¿qué hago con el vaso? ¿Para dónde lo echo? Para la basura, ¿sí o no? Porque el vaso sin contenido, nada es. Nada es el vaso. Y eso somos tú y yo, el vaso. El vaso soy yo, el vaso eres tú. Pero el contenido, ¿qué es el contenido? El contenido es la gracia, los dones, la unción del Espíritu Santo. Ese es el contenido que está dentro de ti. Tú y yo solamente somos el vaso, y el contenido que está dentro de nosotros es la unción. Hermano, sin dones, sin unción, sin el Espíritu Santo dentro de nosotros, nada somos. Y el vaso es nada sin el contenido. ¿Hasta dónde llegamos nosotros como hombres querer ser más que Dios? Saúl quiso ser más sabio que Dios, más inteligente que Dios. Él dijo, yo no voy a hacer lo que Dios quiere que haga. Yo voy a hacer y voy a buscar a Dios como yo quiero, a mi manera. Yo voy a hacer lo que a mí se me dé el antojo. Recuerda que tú eres ¿qué? Vaso. Y el vaso sin el contenido, nada es. Y lo que quita la sed del hombre, lo que restaura la sed del hombre, lo que llena el vacío del hombre, es lo que está dentro del vaso, el contenido. Es el contenido. No es el vaso. Y si tú como vaso estás sin el contenido, estás vacío. No eres nada. Eres inútil si tú estás vacío. Lo que hace que el vaso coja de pronto esa gracia es el contenido que llena ese vaso. Y ese contenido es la gracia de Dios, los dones de Dios, la unción del Espíritu Santo. Es el que llena ese vaso vacío. En otras palabras, es lo que llena tu ser, es la presencia del Espíritu Santo. Lo que llena tu vida, lo que te da gozo, es el amor de Dios en ti, es el que da fuerzas para seguir. Por eso yo tengo que entender que yo soy vaso y el contenido es Dios. El contenido es el Espíritu Santo. Y yo sin el Espíritu Santo nada soy delante de Él. Nada somos. Y Saúl se creyó mejor que Dios. Saúl fue un hombre con un carácter débil, como hoy en día se ve. Hombres, mujeres con carácter débiles delante de Dios. ¿Y sabes cuál es lo tremendo? Que Saúl nunca quiso reconocer. Una persona que no tiene carácter jamás tomará decisiones en su vida. Una persona que no tiene identidad en sí mismo jamás tomará decisiones en su vida. ¿Y cuántas personas tienen miedo a tomar decisiones
Porque no tienen carácter del Señor dentro de ellos. No tienen contenido dentro de ellos. Están vacíos por sí mismos. Ejemplo. ¿Cuántos conocen un piano? El piano puede ser muy hermoso, muy costoso. Puede costar mucho dinero. Para que ese piano produzca melodías hermosas, ¿qué tiene que haber? Un maestro detrás del piano, ¿sí o no? El maestro detrás del piano es el que hace que de dentro del piano salgan esas melodías hermosas. Recuerda, tú y yo somos instrumentos delante de Dios. Y el Señor es nuestro maestro. Y Él, tú como instrumento, yo como instrumento que somos, si vamos al maestro, Él sacará lo mejor de nosotros para su gloria. Él nos levantará. ¿Quién somos delante de Él? Sin ese contenido, sin esa presencia de Él, sin el maestro no somos nada. ¿Quién nos creemos que somos? Un vaso sin contenido va a la basura. Un piano, por más hermoso, por más costoso que sea, si no está el maestro ahí, no va a poder sacar las dulces melodías de ese piano. Y si tú no le permites al Señor tu vida como instrumento, nunca vas a entender lo que Dios puede hacer contigo en tu vida. Tienes que prestarle ese instrumento que eres tú, para que Él pueda hacer de ti un instrumento, un vaso de no honra, un vaso de honra, un instrumento de deshonra, un instrumento de gloria, para que Él pueda hacer contigo lo que la gente piensa que tú no eres capaz. ¿Cuántos te han dicho tú no eres capaz? ¿Cuántos te han dicho lo que usted emprende nunca acabará? Pero déjame decirte, ve al maestro, ve al taller y dile: Señor, aquí está este instrumento, haz lo que quieras con mi vida, moldéame, Señor, y pon tu carácter dentro de mí. Ese es el instrumento. Dios muchos queremos agradar a Dios y nos cuesta venir al taller del maestro. Nunca tratemos de agradar a Dios a nuestra manera. Si Dios le dijo a Saúl: destruye todo lo de Amalek, porque para mí Amalek, le dijo, es anatema. Es anatema. Cuando Saúl va y trae las vacas, ¿qué traía delante de él? Anatema para el Señor. ¿Y sabes qué dijo? Es que es para ofrecer sacrificio a Dios, a tu Dios, dijo. Cuando el vaso es limpio y es lleno por el contenido del Señor, todo anatema que hay dentro de ese vaso tiene que salir. Todo pecado que hay adentro de ese vaso tiene que salir. Porque un vaso lleno de pecado no sirve mientras no vaya al taller del maestro y sea lleno por el contenido y tocado por el maestro ese instrumento. Ve a Él. Pastor, es que yo pequé, yo caí, no importa, levántate y ve al maestro y dile: Señor, aquí está este vaso sucio, este vaso de deshonra, este vaso, pero necesito de ti, Señor. Dile que me llenes, lléname con tu contenido, lléname de tu gracia, de tu don, de tu unción, de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cuántos están vacíos? Caminan vacíos. ¿Cuántos están amargados? Porque el orgullo nunca los deja ver su pecado. Los ha enceguecido. El orgullo enceguece al hombre para que no vea el pecado que lo está consumiendo. Ve a Él. Tú y yo somos vasos. Saque ese anatema que hay dentro de ti. Saque ese anatema.
que no te deja ser obediente y que de pronto por ese anatema puedes ser desechado delante de Dios. Dios desechó, Dios le dijo a Samuel: Samuel, me pesa, le dijo, me pesa haber puesto, dijo, yo lo puse, yo lo ungí, yo estuve con él, yo le di un sí, pero me pesa, dijo, porque se vino en pos de mí. Cuando tú obedeces a medias, cuando tú haces lo que a ti se te da la voluntad, te vas en contra de la voluntad de Dios. En pocas palabras, te vuelves enemigo de Dios. Y volverse enemigo de Dios, yo prefiero que la gente, el mundo entero no me hable, pero que Dios sea mi amigo y mi restaurador. Y si Él es mi amigo y mi restaurador, yo siempre tengo un dicho: si la persona se pone brava, qué pena, pues tiene dos cosas: primero, en hacerse de buenas, y segundo, que yo esté ahí para que me pida perdón. He dicho eso. Hermano, qué tremendo. Mira el verso 24 ahí mismo, por favor. Entonces Saúl dijo a Samuel: un líder orgulloso, un pastor orgulloso, una persona orgullosa siempre se va a estar justificando. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, sí. O sea, dijo, yo lo reconozco, sí. Pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí ¿a quién? ¿A quién temió? Al pueblo, y consentí en la voz de ellos. Dice, ¿para qué? ¿Y consentí en qué? En la voz de ellos, dice. Perdona pues ahora mi pecado. Pregunto: ¿Saúl no era un hombre con un carácter débil? ¿Saúl no era un hombre de los que se ven hoy en día, pastores, líderes? Hombres con carácter débil que quieren agradar al pueblo antes que hacer la voluntad de Dios. Hombres que ven el pecado dentro de las iglesias y los consienten antes de exhortar al pecado, al arrepentimiento. Hoy se ve eso en los púlpitos, sí. ¿Por qué? Porque Saúl dijo: yo he obedecido, he consentido, porque si yo no hacía lo que el pueblo me dice, me linchan. Y hoy no se ve así. ¿Por qué no predica, pastor, del pecado? A mí me han dicho: pastor, ya no predique tanto del pecado. Hermano, el pecado es lo único que la palabra, la exhortación a que te arrepientas del pecado, es el arrepentimiento que te puede llevar al cielo. Es lo único. Un líder con carácter predica a tiempo y fuera de tiempo. Un líder con carácter nunca va a ser endeble al pueblo, sino a la voluntad. Va a ser sensible al Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu de Dios diga, eso se predicará en el templo, en las congregaciones. Gústete o no te guste. Así es. Saúl quiso ayudar, quiso acomodar las cosas a él. ¿Cuántos pastores o líderes, o tú que estás acá y me escuchas, te ha dicho Dios: deja ello, haz esto? Pero tú siempre acomodas las cosas a tu manera y no a lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sabes por qué? Porque eres una persona con un carácter endeble. Eres una persona con el carácter de Saúl, que siempre quiere agradar al pueblo. Dijo el apóstol Pablo: si yo agradase al pueblo, no sería siervo de Dios. Y nosotros estamos puestos acá es para predicar el evangelio conforme está escrito. No es más. Saúl también representa a Aarón. Aarón era un prototipo también de Saúl. Cuando Moisés sube al monte Sinaí por las tablas de la ley, ¿a qué subió? A recibir las tablas. Y Moisés le dice a Aarón: yo me voy a ir con el Señor, pero tú quedas acá. ¿Y sabes qué le dice el Señor a Aarón? Acuérdate, le dice, vuelve y le recita el pasaje de Deuteronomio capítulo 8.
Te acordarás por dónde tanto te ha traído el Señor estos 40 años, le dijo, por el desierto para sustentarte. No te desviarás, no te apartarás, no servirás a dioses ajenos, dice. No te inclinarás a ellos. ¿Aarón lo sabía? Sí. Pero Aarón fue un líder con un carácter débil, un líder sin identidad, un líder sin personalidad. Un líder que no tiene carácter jamás va a tomar decisiones en su vida. Se te ha pasado el tiempo, se te pasó los años. ¿Cuál es tu carácter? ¿Cuál es tu decisión que has tomado hasta el día de hoy? Y de pronto tienes que tomar decisiones y no lo haces. ¿Sabes por qué? Porque no tienes carácter de Dios. No hay carácter. Aarón era eso. Aarón vio que se tardó Moisés y lo primero que dijo: ay, entonces traigan los sortijos, los anillos, todo, y les hizo un becerro al pueblo. ¿Para qué? Para que lo adorase. ¿Qué dijo Saúl? Yo obedecí a la voz del pueblo. ¿Qué dijo Aarón? El pueblo me pidió, dijo, que hiciera eso. Pero déjame decirte, tú pastor que me escuchas, líder que me escuchas, un día tú y yo nos enfrentaremos delante de Dios. Nos presentaremos delante de Dios y tendremos que rendir cuentas por lo que hemos enseñado al pueblo, si los hemos llevado conforme a la palabra o has querido agradar al hombre o a la... Dios nos llamará cuentas, hijo. Primera de Pedro capítulo 5 verso 4 dice así. Ya vamos a terminar. Y es que apenas estamos en la introducción. Yo pensé que iba a decir amén. Estamos en la introducción apenas. Primera de Pedro capítulo 5 verso 4. Cuando venga el rey, ¿de quién? De los pastores. ¿Y quién es el rey de los pastores? El Señor Jesucristo. Él nos llamará cuenta a todos los que hemos predicado acá. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, el príncipe de la grey, ¿qué dice de los pastores? Vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. ¿A qué vendrá él? El príncipe de los pastores, a juzgar a sus pastores. Seremos los primeros en ser juzgados. ¿De qué fue que enseñamos? Si agradamos al hombre o agradamos a Dios. Obedecimos mandamientos de hombres, obedecimos los mandamientos de Dios. Termino acá. Mira el verso 20, por favor. De ahí de Samuel, donde estamos, por favor. Una persona orgullosa se vuelve hasta mentiroso. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Y antes que, como dijo Saúl, antes que agradezca. Y fui a la misión que Jehová me ha enviado, y he traído al rey de Agag, de Amalek, y he destruido a los amalecitas. ¿Qué hizo él? Saúl era hipócrita, mentiroso. Saúl era un hombre con la obediencia a medias. Antes dice, bien obedecido. ¿Cuánta gente de pronto le dice al Señor en los cultos: antes agradezca que viene hoy al culto? No falta el que le diga eso al Señor. Antes agradezca que vine hoy al culto. Cuando dice el Señor en Hebreos 10:25, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbres, aún sabiendo que el tiempo y el día del Señor está ¿qué? Cerca. Sino congregarse y exhortémonos unos a otros, dice el Señor. ¿Por qué no ha ido a la iglesia? Ay, es que no me ha quedado tiempo. Un día de estos me aparezco por allá, dice. Esos son Saúles con carácter débil. Aquí me impresiona esto. El líder debe ser formado, transformado el carácter por Dios. Mírame este ejemplo acá, por favor.
Toda persona que reciba a Cristo como su Señor y Salvador, llámese hermano, llámese líder, llámese pastor, debemos pasar por el taller del maestro, a ser procesados, formados. Porque si tú no eres formado, ¿cómo Dios te va a usar? Si tú no tienes contenido, ¿qué vas a dar? Si tú no te dejas tocar por el maestro como instrumento, ¿qué melodía Dios va a sacar de ti? Nosotros tenemos que ser formados, procesados. Mira este mueble, mira este atril, mira este ejemplo. Yo creo que este atril, o llamémoslo mueble, este mueble o este atril, si nosotros le preguntásemos y él hablara, este mueble es más procesado que cualquiera de uno de nosotros. Este mueble tiene más proceso que cualquiera de uno de nosotros. Si nosotros le preguntásemos a él y él hablara, él nos mencionaría y nos diría: ay, hermano, yo recuerdo cuando era un árbol rústico en la montaña, diría él. Yo recuerdo, diría, cuando era un árbol rústico en la montaña. Diría él: yo recuerdo cuando llegó aquel hombre con la sierra y sin piedad y misericordia puso la sierra sin piedad y me cortó en el tronco, dice. Yo recuerdo, diría él. Yo recuerdo. Yo recuerdo, diría él, que cuando después de ser cortado, fueron los que me transportaban y me llevaron al camión y sin piedad me subieron al camión con las máquinas. Y no solo eso, dice, yo recuerdo que después de estar en el carro, diría él, con lazos me ataron y me sujetaron, sin piedad me apretaron, diría él. Si él hablara. Por eso te digo, él es más procesado que cualquiera de nosotros. Diría: yo recuerdo que cuando la sierra me cortó en trozos de madera. Yo recuerdo, diría, todo eso. Pero también diría algo. Yo recuerdo cuando me trajeron al taller del maestro para hacer de mí lo que ahora está delante de tus ojos. Yo recuerdo, diría el madero. Para este atril o este mueble ser lo que es, tuvo que pasar un proceso. Tuvo que tener una transformación de ser un árbol rústico, de ser cortado sin piedad, de ser llevado al taller del maestro para ser cortado por trozos, para ser formado conforme el maestro quería hacer lo que tenía en su mente con él. Este mueble no se encontraba en la montaña. A este mueble no se lo hallaron en la montaña como está. Tuvo su proceso, tiene su proceso. Y muchas personas queremos servir a Dios, queremos que Dios haga algo con nuestras vidas. Muchos pastores quieren agradar a Dios cuando nunca han pasado un proceso delante de Dios. Aún siguen siendo árboles en la montaña llenos de espina y de anatema. Muchos, para nosotros poder estar hoy aquí fue la misericordia de Dios, que a Él le plació exponer los ojos sobre ti y darte salvación y perdón de pecados a través de su muerte en la cruz del Calvario. Dale ese aplauso al Rey. Hermano, cierro acá.
Recuerda que nosotros fuimos llamados por Dios, ungidos por Dios, escogidos por Dios, pueblo santo, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice. ¿Para qué nos escogió? Para que llevésemos las buenas nuevas. ¿Y sabes cuál es el privilegio más hermoso? Es de saber que contamos con un sí y un yo estoy contigo. Ve adelante porque yo estaré siempre contigo. Es lo más hermoso que podemos sentir nosotros. Si este mueble hablase, ay, diría yo, recuerdo. ¿Tú recuerdas de donde Dios te sacó? ¿Tú recuerdas lo que Él hizo contigo? Eras un árbol rústico lleno de espinas, un árbol miserable éramos. Pero Él, con su amor, no con esa sierra, no apretándote, sino con ese amor te llamó y dice, con amor eterno te he amado, dice. Eres mi pequeño, mi pequeña. Con amor eterno nos cogió y nos levantó. Cuando en tu casa nadie daba nada por ti, cuando eres la peor escoria, eres la oveja negra en tu casa, nadie te amaba, ya Dios te había amado en el corazón de Él, ya estabas en Él. Dirías tú, ay, si yo recuerdo lo que Él hizo conmigo. Si yo recuerdo que Él me levantó de la muerte, si yo recuerdo que tuve una enfermedad aún terminal y Él estuvo conmigo, me levantó. Fue duro el proceso, pero Él estuvo conmigo ahí y está y estará contigo siempre. Nunca te ha dejado. Dile, Padre, gracias. Señor, dame de ese carácter tuyo, Señor, en mi vida. ¿Cuál es ese carácter del Señor? Gálatas 5:22 dice, ¿por qué? El fruto del Espíritu Santo, el carácter del Espíritu Santo es el amor, es la paciencia, la dignidad, es la bondad, la mansedumbre. Ese es el carácter que tú debes anhelar del Señor en tu vida. Es el carácter de Dios y no ese carácter egipcio. Padre, dile gracias. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí. Dile gracias, porque soy vaso en tus manos. Tú eres el contenido dentro de mí. Ese contenido es la gracia, los dones, la unción del Espíritu Santo. Es el contenido que debe estar en ti. Tú eres ese instrumento y el maestro es el Señor, y Él es el que puede sacar lo precioso, la melodía que está dentro de ti. Dice que ese dolor se convertirá en alegría y la tristeza en lloro. Dile, Espíritu Santo, aquí estoy delante de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por no valorar lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí. Perdóname por haber tomado en poco lo que tú diste por mí en la cruz. Perdona mi arrogancia, mi orgullo, mi altivez. Perdona el orgullo que hay dentro de mí. Señor, yo necesito venir al taller porque necesito que tú saques, Señor, todo anatema que está dentro de mí, que lo quites, Padre, para poder, Señor, ser lleno de tu presencia, Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Cristiana Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp
324-391-2394. 324-391-2394. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre Tus Ojos. Dios te bendiga.